próxima clase, ¿cierto? Vamos a... Esperen un segundito. Esperen un segundito. Voy a compartir el estudio de hoy, que es, dice ventana. Compartir. Ahí debería estar apareciendo. Ah, no apareció. Yo estoy equivocado. Ahí sí. ¿Aparece ahí en la pantalla? No, pastor, no se ve nada. ¿No? Ahí, No, pastor, nada. de nuevo. De nuevo. Compartir. Ventana. Dones. Compartir. ¿Ahí sí? Ahí sí, dones para la iglesia. Ahí está. Ya. Entonces, recuerden que tenemos que estar atentos para leer. ¿Ya? Yo voy a dar lectura al primer versículo que se encuentra en Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Ahí nos vamos a encontrar con los dones de ministerio. 4:11. Y dice, hablando de Jesús, acá, ¿ya? Recuerden siempre que hay dones que da el Padre, que son los dones de gracia, dones espirituales que los da el Espíritu Santo, y dones ministeriales que los da o que los provee Jesucristo. Ahora, todos en definitiva son dones espirituales porque esto es en el ámbito espiritual que suceden todas estas cosas. Pero para distinguir, como estamos aprendiendo en profundidad un poquitito la palabra del Señor, hago esa salvedad y esa mención. Dice acá, entonces, dones ministeriales, Efesios 4:7-12. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, lo primero que tenemos aquí siempre partimos con una enseñanza y una aclaración, ¿ya? Yo lo que voy a enseñar va a ser el significado de apóstol y de alguna manera tengo que decirlo, mencionarlo, que hay distintas ópticas respecto a este ministerio, que si existe, no existe, si está vigente, no está vigente, pero lo importante es que nosotros tengamos el conocimiento de que Dios proveyó, y aquí nos vamos a ir dando cuenta a medida que vamos leyendo las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Nos vamos a ir dando cuenta por qué Dios proveyó y cuál es el objetivo de que Dios provee este ministerio para la iglesia, ¿ya? Entonces, partimos, dice uno, apóstol, constituyó uno apóstoles, transcripción de la voz griega derivada del verbo griego
enviar o despachar. O sea, un apóstol es un enviado, una persona que es enviada. Este verbo, ¿por qué dice este verbo? Recuerden que en otras oportunidades, en otras clases hemos enseñado que el lenguaje es distinto en el que se escribió las escrituras que el lenguaje que tenemos hoy. Entonces, hoy día tenemos un lenguaje mucho más amplio. Acá una misma palabra quería decir muchas cosas. Hoy día podemos designar que esa palabra quiere decir esto, quiere decir esto, quiere decir esto. ¿Ya? Usted en la Biblia va a leer apóstol, ¿no? Pero puede leer servidor. Lo mismo va a pasar en pastores. Usted va a leer pastores, pero lo mismo significa anciano, obispo, que en el fondo se está refiriendo a la labor que cumplen estos ministerios. ¿Ya? Para que quede claro eso. Entonces dice, este verbo se distingue del verbo pempo, dice, otro verbo que significa enviar, en que involucre la idea de ser enviado con un propósito especial o con autorización oficial. El sustantivo se emplea en el Nuevo Testamento de dos distintas maneras. Eso lo vamos a ver ahora. Uno, designa un enviado, delegado o mensajero. ¿Quién puede leer, por favor, en Juan 13:16, para que vamos aprendiendo? La palabra no se transcribe, sino se traduce enviado. En este sentido, Cristo es un apóstol de Dios. En este sentido, ¿ya? Cuando habla en Juan 13:16, ¿quién lo tiene? Amén, pastor. Léalo. De cierto digo, el siervo no es mayor que su señor. ¿Se fijan? Es decir, el enviado, en este caso el delegado, no es mayor que su Señor. Y ahí está hablando de él mismo, como Cristo que vino con una misión o una tarea, fue enviado naturalmente con su participación porque él es Dios, pero también es hombre, ¿ya? Entonces, en esta tarea, que envió Dios a su Hijo, para que redimiera a la humanidad, lo envió con un propósito. Y este propósito se cumple, como dice la palabra, Él es el apóstol de nuestras almas. En ese sentido es apóstol, enviado. ¿Ya? No es, más adelante vamos a ver que apóstol no eran solamente los 12 que estaban ahí con Él. Recuerden que también Pablo se considera a sí mismo apóstol y lleva las marcas de Cristo, pero él no anduvo con Cristo. Y hay otros también que cumplen distintas tareas que se llaman enviados para alguna tarea específica. ¿Quién tiene Hebreo 3.1? Perdón, Hebreo 3.1 es Hechos. ¿Es Hebreos? Es Hebreo, perdón. Hebreos 3.1. Amén. Léanos a mi hermana, por favor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el apóstol entonces ahí? El sumo sacerdote ¿Y de quién es Cristo el apóstol y sumo sacerdote? ¿A quién se refiere? Jesús. A Jesús. ¿Se fija? Pero no es que él sea un apóstol como nosotros estamos acostumbrados a leerlo en la Biblia, como el apóstol que estaba los 12 sentado ahí con Cristo, no, sino que el apóstol se refiere al enviado con una tarea específica. ¿Sí se puede entender, hermano? Amén. Eso, bien. Yo no los veo, así que ustedes vayan diciéndome si se puede entender o no en voz audible, ¿ya?
compárese también con Lucas 11:49. Yo voy a leer Lucas 11:49. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a los profetas, y a otros perseguirán. ¿Ya? Pero estamos hablando de apóstoles, de enviados. En este primer sentido que dijimos, designa un enviado, un delegado, un mensajero. ¿Quién puede leer Filipenses 2:25? Ahí dice que Epafrodito es un apóstol de los filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 25, ¿quién lo tiene? Donde se Amén. traduce mensajero. Amén. Ya, léalo nomás, mi hermana, Dios le bendiga. Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Amén. Enviaron, fue un enviado con una tarea específica, entonces él ahí pasa a tener el título de apóstol en el sentido de enviado. ¿Ya? ¿Quién puede leer 2 Corintios 8:23? ¿Ya? Vamos avanzando, mi hermano, mi hermana. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Se fija, en este sentido, también, Paula me copió mi chaquetón de la serie, boludo, ¿aló? pero no le queda igual. ¿Aló? Sí, parece que hay alguien que está preguntando algo, está opinando, no sé. Yo no lo veo por acá. ¿Se entendió esa primera parte, amados hermanos y hermanas? Ya. Amén. Vamos a la segunda parte. En el segundo aspecto de apóstol significa o designa a un miembro del grupo de los 12. Aquí ya está especificando a las personas que estuvieron con Cristo, que Jesucristo seleccionó para ser de manera especial sus compañeros constantes y los pregoneros iniciales del mensaje del reino de Dios. ¿Aquí se puede entender la diferencia? Hay apóstoles que Dios escogió para un mensaje específico, colaboradores, mensajeros, etcétera, 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 delegados, pero están los apóstoles en los cuales Dios también expresa en su palabra que Él, en ellos descansa la doctrina de la iglesia. Es como dice el libro de los Hechos, la doctrina de los apóstoles. ¿Ya? Entonces esto se refiere a los primeros, a los que estaban con Cristo, a los que Cristo escogió con este propósito específico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a apóstol? Ahora, si usted me apura o me pregunta, alguien que me va a preguntar, pastor, porque es la pregunta más frecuente, ¿usted piensa que en este tiempo hay o existen los apóstoles? Hay personas que tienen una tarea específica dentro de la iglesia. Yo le diría que sí, son escasos, porque hoy día muchas personas se nombran o se autodesignan apóstoles, pero eso lo evidencia los hechos de la persona. ¿Ya? Para mí, nuestro obispo Otto tenía características de apóstol, ya que él fue enviado con un propósito específico para levantar una misión. Y tenía las señales también que designan a una persona, ¿cierto?, como apóstol.
¿ya? Pero respecto al movimiento apostólico que hay hoy día, hay un poquito más de cuestionamiento porque los fines que buscan estas personas no siempre son para bendecir a la iglesia, para servir a la iglesia, para llevar un mensaje. Muchas veces también busca el beneficio personal. Entonces, es importante poder distinguir entre un verdadero apóstol y un falso apóstol. No tendría sentido que Cristo, ahí lo leímos, que haya enviado a Epafrodito, haya enviado a varias personas con una tarea definida, y hoy día no, siendo que hoy día hay tanta necesidad como en la primitiva iglesia, ¿verdad? Entonces, lo importante es que sepamos distinguir, sepamos discernir, ¿ya? Y que no andemos buscando apóstoles por todas partes, porque esto no cambia nuestra doctrina, ¿ya? Hay gente que anda buscando la bendición de una persona y no de Dios. ¿Está más o menos claro, hermanos? Este primer ministerio que Dios entrega. Ahora, ministerio entiéndase como una dedicación a este servicio, ¿ya? Ministerio no es que un mensajero que lo hace de una forma puntual, sino que se dedica, ¿ya? Entrega su vida, entrega su tiempo, entrega sus recursos, entrega todas sus capacidades, las pone al servicio de Dios para cumplir ese objetivo, ese mandato, ese cierto, como decíamos delante, ser enviado con ese propósito, ¿ya? Sobre todo, abrir iglesias, bendecir la obra del Señor en tal o cual lugar, levantar obras. Recuerde que el apóstol Pablo levantó muchas obras. Entonces, sería como un poco, por decirlo menos, ¿cuál es la palabra que podríamos usar ahí? Es un poco difícil de entender cuando una persona se hace llamar así apóstol y no tiene ni iglesia. Entonces, como un poco contraproducente, un poco, hay un contraste ahí entre lo que menciona la palabra y lo que hoy día se da en este movimiento apostólico que nosotros hemos estado viendo en los últimos tiempos. ¿Ya? ¿Preguntas, mis hermanos? Seguimos entonces compartiendo. Voy a compartir entonces aquí, que dice... El hermano Abraham levantó la mano. Sí, ya. ¿Quién levantó la mano? Acá, pastor, hermano Abraham. Ya. Hoy día no hay preguntas difíciles, mi hermano, por si acaso. ¿Sí? Solamente una acotación respecto a lo que está mencionando del apostolado. Por lo que he estudiado yo en las Escrituras, dice que uno de los requisitos para haber sido cierto apóstol era ¿De ser los 12 me está testigo hablando usted? ocular. ¿De los ¿Cómo? 12? ¿De los 12? Claro, era ser testigo ocular. ¿Ya? Entonces, según eso tampoco, o sea, eso quiere decir también de que no hay apóstoles en estos tiempos. Porque ¿Ya? uno de los requisitos es ser testigo ocular de Jesucristo. Haber caminado con él. ¿Sí? Claro, por eso que yo di las dos designaciones. ¿Me explico? ¿Ya? El apóstol en el sentido de los que fueron llamados por Cristo, y los que no anduvieron con Cristo y fueron enviados con tareas específicas. El ejemplo más evidente es Pablo. Pablo, ¿cierto? Él también eso mismo que usted está diciendo en este minuto, se le criticaba de alguna manera a Pablo, ¿ya? Se le criticaba que él no había estado con Jesucristo, ¿ya? Pero él llevaba las marcas
del Evangelio. Él llevaba las marcas, él lo declara, dice, yo, cierto, es verdad que no estuvo con él, pero tiene marcas de que él realmente fue un apóstol. ¿Usted cree que Pablo fue un apóstol del Señor? Amén. Sí, Sí, y así lo fueron muchos. Por eso que yo hago la distinción en aquellos apóstoles que Cristo llamó para sentar en ellos, ya, los que caminaron con él, los que anduvieron con él, los que partieron este viaje de la iglesia de Jesucristo. Y sobre ese fundamento, ya, se construyó la iglesia, pero luego también, recuerde cuando se le aparece Cristo en el camino a Damasco a Pablo, Saulo antes de Pablo, y ahí, ¿cierto? Cristo le da, mira, hasta los perros están diciendo ven ahí, y le da un mandato específico, como se lo dio después Pablo a otras personas. O sea, si usted me pregunta, apóstoles como aquellos que anduvieron con Cristo, obviamente que no existen ahora, porque fueron 12 y para de contar. Recuerde que después, cuando muere Judas, había que sustituir a uno, ¿cierto? Había que sustituir a Judas. ¿Y quién sale elegido ahí? Matías. ¿Se fijan? Entonces, no fue llamado directamente por Cristo, pero sí cumplió la labor apostólica que se necesitaba en aquel tiempo. ¿Me explico bien, hermanos amados? Amén. Amén, pastor. Entonces, apóstoles llamados por el Señor, hay solamente 12 que caminaron, convivieron, y en ese sentido, hoy día no tenemos eso. Pero en el sentido de enviado, de dirigido, de mensajero, de, ¿cómo lo nombramos? Dimos varios calificativos. En ese sentido, claro que sí. Hasta el día de hoy hay muchas personas que cumplen ese propósito para edificación de la iglesia. ¿Me expliqué bien, hermano? sí, pastor. Por eso que no es en el sentido, digamos, más, ¿cómo es la palabra? En el sentido más forzando, ¿ya? La palabra, no es esa tampoco la palabra forzar, es en el sentido estricto de la palabra apóstol, llamado, fueron solamente los 12 que caminaron con Cristo. No hay más. Pero si así hubiera sido, ¿ya? ¿Por qué Dios se entrega, argumentando a lo que usted me comentaba recién? ¿Por qué Cristo toma al apóstol Pablo para transmitir este mensaje que dice que Cristo mismo, ¿cierto?, constituyó a unos apóstoles? Él hubiera obviado esa parte, hubiera obviado, o sea, no es necesario. Ya fueron, ya estuvieron, cumplieron su rol. Entonces él mismo llama y constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está dentro de los dones ministeriales. Escasos, por cierto, por testimonio y por todo lo que hoy día vivimos, escasos, pero hay enviados. Nunca en el sentido, vuelvo a repetir y que quede claro, nunca en el sentido de los 12 que caminaron con Cristo. Por supuesto que no. No podríamos decir lo contrario. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos amados? Amén. Amén. Vamos a avanzar. Dice aquí compartir. De nuevo. Compartir. Vamos a este otro
punto también, ventana, dones. Compartir. Ahí está. Dice profeta. Está el don o el ministerio profético. Recuerde que ministerio no es lo mismo que un don de profecía. El don puede ser que Dios lo use esporádicamente para comunicar un mensaje, ¿ya? Y también aquí hay dos acepciones. Por eso que en la Biblia, hermano, a veces es un poquito, hay que profundizarse un poquitito, porque a veces es difícil entender algunas cosas. Por eso estos estudios, para que vamos entendiendo de distintas ópticas, ¿ya? Lo que estamos explicando. Aquí cuando dice profeta, está hablando de un ministerio profético. Distinto es cuando una persona tiene un don, porque puede ser esporádicamente o de acuerdo a cómo se prepare la persona, Dios lo usa en un mensaje incluso de la Biblia, porque no se refiere aquí profeta que solamente va a hablar en el nombre o hechos futuros, ya que nadie los conoce, sino que también el profeta va como don y como ministerio va a hablar de la revelación de la Biblia que está ya escrita, ¿ya? Por eso que habla de exhortación, consolación, las evidencias que hay para que realmente sea un mensaje dirigido por Dios. Vamos a leer, para que vamos entendiendo. Dice, profeta, uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje divino. Aquí está hablando historia, no es que esto signifique, ¿ya? Que se entienda bien, está hablando historia, de dónde se extrae, de dónde viene esta palabrita, o de dónde la extrae, ¿cierto? De dónde se nace la etimología que se llama. Denotaba entre los griegos, no en la iglesia, entre los griegos, a un intérprete de los oráculos de los dioses. En la 70, que es una traducción de la Biblia, de la 70, que es una de las más antiguas, es traducción de vidente. Y por favor ahí nos apoyamos con 1 Samuel 9:9. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene por ahí? Cuando vean esta lámina, de inmediato vayan buscando los hermanos los textos para que nos apoyemos en la Biblia, ¿ya? 1 Samuel 9:9. Amén. ¿Qué dice? Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Amén. Fija que antiguamente no estaba esta palabrita que hoy conocemos que es tan común hoy día. Entonces, antiguamente, ¿cómo se le llamaba a las personas que entregaban un oráculo, la visión de Dios? Vidente. Vidente. Aquí está en la palabra, indicando que el profeta era una persona que tenía una relación inmediata con Dios. Incluso tenemos la historia ahí de un profeta que se decía ser profeta o que designaba los oráculos. No sé si le suena el nombre Balaam. ¿Le suena? Dice, inmediatamente con Dios. Es también traducción significando bien uno a quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación, o uno a quien se le comunique cualquier cosa secretamente. ¿Ya? Entonces, distíngase el ministerio profético, que esta persona se dedica
se dedica a, primeramente, tener esta comunión con Dios, que va a recibir, ¿cierto?, iluminación de la palabra, y también va a recibir un mensaje de situaciones futuras, ¿cierto?, que aún las personas no la conocen, ¿ya? Son personas escogidas que se dedican a este ministerio. Ahora, yo sé dónde está la confusión, o presiento donde hay confusión muchas veces, que cualquiera se puede llamar a sí mismo profeta. Cualquiera puede decir, yo soy profeta, yo vengo en nombre de Dios, pero también la Biblia especifica cuándo nosotros podemos examinar a una persona que realmente es o no es. Y esto es sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que ver una persona, no solamente en la profecía, sino que cualquier elemento que se diga ser usado por Dios, es su conducta, su fin. Y vamos a las primeras enseñanzas que nos hablaban de que ¿para qué son los dones? Para dos cosas específicas. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Lo pueden decir? Dos cosas nuevas. Edificación. Una. Y servicio a la iglesia. Si esta persona no cumple esas primeras dos condiciones, naturalmente, que no está cumpliendo la tarea que el Señor le encomendó. ¿Ya? No está cumpliendo la tarea que el Señor le encomendó. Dice, así por lo general, el profeta era alguien sobre quien reposaba el Espíritu de Dios. Y ahí hay una historia en Números 11. No la vamos a leer completa, por supuesto. Números 11, del 17 en adelante. Dice, y voy a tratar de leer rápido, dice, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está, se está refiriendo a Moisés, ¿ya? Cuando estaban en el desierto. Estoy leyendo en el verso 17, estoy bien, sí. Perdón. Del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá, santificados para mañana y comeréis carne. Y hay una situación con Moisés, y acá al final, en el versículo 28 y 29, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Si lo puede apagar, si es que no va a preguntar algo, para no interrumpir. Muchas gracias, Dios le bendiga. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Ya? En ese sentido, Moisés fue un profeta, porque Dios posó su espíritu para transmitir un mensaje. ¿Se entiende, hermano? No es como nosotros lo conocemos hoy, ya que un profeta se levanta, esa es la idea que usted quizá tiene, que un profeta se levanta y dice, esto dice el Señor. No necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Lo más importante no es cómo se levante ni la manifestación que haga. Lo más importante es el mensaje que está entregando. Puede ser con los ojos abiertos, puede ser en un hogar, puede ser en un colegio, puede ser en la micro, puede ser... No necesariamente va a ser en una iglesia, ¿ya? Porque lo que Dios quiere es entregar un mensaje para... Y esta es la labor del profeta. Esto se repite en Números 12:2, Amós lo puede leer usted, y 3, 7 y 8. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, sus mensajes eran mayormente la proclamación de los propósitos divinos de salvación y gloria dispuestos para el futuro.
Recuerda Elías, recuerda Isaías, también ellos profetizaron del futuro. Isaías tiene pero latamente escrito y profetizó, como lo leíamos, lo veíamos en el libro de teología que estamos compartiendo con los hermanos líderes, y quizá él no se dio cuenta, o sí, que estaba hablando del mismo Cristo, pero proclamaron un mensaje que no se cumplió ahí, sino que era para el futuro. Y él también se plasma en las Escrituras. Proclamación de los propósitos divinos de salvación y gloria, estoy dando un ejemplo, y gloria dispuestos para el futuro. La profecía de los profetas del Nuevo Testamento era a la vez una predicación de los consejos de la gracia de Dios. ¿Qué es esto? La Biblia. Ya de lo que estaba profetizado, de lo que estaba enseñado en la Biblia, los profetas también hablaban de aquello. Ya recuerden cuando fue el Pentecostés y todo eso, ¿cierto? Todos lo primero que anunciaban, lo primero que decían, que confirmaban que Cristo era el Señor. Ya los cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, a ver, ¿estoy bien? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Yo estoy mal, lo noté mal ahí. Primera de Corintios. No es 3, lo voy a arreglar al tiro ahí, por favor. Es 14, ¿ya? Yo me equivoqué en anotar ahí. Lo voy a corregir el tiro. Es 14, ¿ya? Es 1 Corintios capítulo 14, verso 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Ya? Aquí está hablando naturalmente del don. Yo estoy hablando solamente de lo que es profecía. Aquí está hablando de un don específico, pero hay personas, ¿cuál es la salvedad? Que hay personas que Dios las usa y las escoge, dice la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 11, Dios mismo constituyó, y esto podemos asociarlo con lo que hacía Samuel, no solamente profetizaban, sino que también preparaban a otros para profetizar. Samuel tenía una escuela de profetas en la cual él preparaba a otras personas para que aprendieran a oír la voz de Dios, para que aprendieran a entregar el mensaje de Dios y no fueran como los profetas que también lo sabían, falsos, que profetizaban, valga la redundancia, falsedades, como los hay hoy día también. ¿Ya? Ahora, no todas las personas son falsas. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto, hermanos amados? Voy a dejar de compartir para verles ahí en la pantalla. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Estamos hablando del ministerio profético, que también es escaso, no tanto como los apóstoles, pero también hay personas que se dedican
y que buscan una relación íntima con el Señor para aprender y para ser utilizados por Dios para entregar hechos del futuro o para que Dios los use revelando o iluminando la palabra de Dios en los corazones de las personas. Una dedicación, ministerio, ¿ya? Entonces no es como hoy día lo conocemos nosotros, que se levanta un instrumento, dice, y dice, esto dice el Señor, ¿ya? ¿Está profetizando? Sí, está profetizando. Pero también tenemos que aprender que la persona que se va a dedicar a ese ministerio tiene que ser educada, como lo hemos dicho en todas las clases, para que aprenda a discernir lo que habla su corazón, lo que le dicta, ¿cierto?, el Espíritu Santo, y pueda ser usada con claridad. Porque una de las cosas que nos hace dudar de las profecías o de las personas es cuando dicen cosas que en el fondo no se cumplen. Entonces ahí en el Antiguo Testamento habla que esas personas no son de Dios, no están entregando un mensaje de Dios y ponen mal el nombre de Dios. ¿Se fija? Entonces bien nosotros haríamos en prepararnos, si yo creo tener un ministerio o un don profético, ya sea de gracia o de espiritual, yo tengo que prepararme, tengo que educarme, tengo que profundizarme. Si alguien se levantó y me dijo, el Señor te entrega esto, este don o este ministerio, no es que yo mañana vaya a ir a entregar profecía a medio mundo, no. Tengo que prepararme, buscar una relación con el Señor para que Dios me use con claridad. Tener una vida de testimonio para ser creíble, porque de lo contrario estoy dejando mal el nombre del Señor, porque la gente va a hablar mal, va a decir, pero ¿por qué estas personas hacen esto? ¿Perdón? ¿Alguien Pastor escucha? Abraham por acá, disculpe que lo interrumpa. Dele. ¿Puedo opinar? Sí, claro. Respecto a lo que está mencionando usted del ministerio profético, bueno, yo en lo personal, por lo que he estudiado la palabra, creo de que el don de profecía, que a diferencia del ministerio profético, está vigente en la iglesia, ¿ya? Pero respecto al ministerio profético, tengo otra opinión porque, a ver, la escritura contiene todo lo que nosotros necesitamos para la salvación, para la vida eterna, para vivir una vida que agrada a Dios, ¿cierto? Para ser fructíferos y para agradar a Dios sobre todas las cosas. Y dice la misma escritura que la profeta mayor es la palabra de Dios. ¿Me ¿Ya? puede decir dónde está ese versículo, hermano, para buscarlo aquí? ¿Lo leamos de inmediato? Mire, no lo tengo textual, pero sí la profeta mayor es la palabra, lo sabemos. Lo puedo buscar y lo puedo... Eso, lo que usted me está diciendo, por favor, para que aprendamos todo, porque usted está dando una opinión y su opinión tiene que estar basada en las escrituras. Ya, si me deja, o sea, es que me pilló desprevenido porque podría buscarlo para tener respuesta, pero déjeme terminar mi opinión. Lo que yo quiero expresar en realidad es que el tema del ministerio profético, bueno, hoy en día está plagado con ministerios proféticos que no están basados a la escritura, y usted está diciendo que, por ejemplo, la palabra profetizar tiene relación con predecir sucesos que van a pasar en el futuro, ¿cierto? Claro. Cuando la escritura a nosotros nos dice todo lo que va a pasar. Nos dice todo lo que va a pasar hasta lo que va a pasar. Bueno, en Apocalipsis nos está diciendo cómo va a terminar el mundo, cómo Dios va a terminar su obra con la iglesia. Entonces, yo creo que no está vigente el ministerio profético. Claro, mire, yo quiero aclarar el tiro de inmediato, por mientras usted busca el versículo, mi hermano, de que puede haber distintas opiniones respecto a esto. Hay gente que cree, gente que no cree. ¿Y qué es lo que ha ensuciado, a mi juicio,
esta es una opinión hiperpersonal, ¿qué es lo que ha ensuciado a todas las escrituras? El testimonio, el mal testimonio de las personas, y cuando se dicen ser algo que no son, obviamente la gente empieza a dudar. La Biblia dice, por cuanto la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? Que por falsas personas que dicen hablar en el nombre de Dios y hablan cosas mentirosas, obviamente se ensucia la palabra del Señor. ¿Se fija? Esta es una opinión súper personal. Pero me gustaría que usted explicara, mientras busca el versículo, ¿por qué Pablo menciona esto en las Escrituras? ¿Con qué sentido si él sabía que toda la Biblia está revelada? Ahora, profetizar para revelar la palabra, más nunca, porque la palabra ya está completa. Eso lo tenemos claro. Pero en el sentido que está hablando acá, de profetizar o anunciar, lo dije también, la palabra de Dios, ¿verdad? Y anunciar hechos futuros está vigente. Acá tengo el texto que está relacionado con lo que Ya, estaba diciendo. digámoslo ahí para que lo compartamos, ¿ya? ¿En Sí, dónde está en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro. ¿Ya? capítulo 1, versículo 19. ¿Ya? Dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ya? Pero, Entonces, ¿dónde dice que es la profeta mayor? A eso me refiero. Lo que usted mencionaba, que es la profeta mayor. claro, a lo mejor no me expresé bien Obviamente en las con las Sagradas palabras. Escrituras No no hay existe el nada más grande. No hay nada más grande que la palabra del Señor. Nada puede estar por sobre la palabra. O sea, todas las interpretaciones que yo dé tienen que estar en base a la palabra. Eso está clarísimo. Pastor Mauricio, ¿Con no sé si nos quién? podría aconsejar con respecto a lo siguiente, siguiendo la misma línea que usted estaba conversando, que muchas Claro. veces nos hemos encontrado, yo creo, mucho en esta situación, que se levanta un hermano a profetizar y de repente pasan 10, 15 minutos en la profecía. ¿Qué nos aconseja usted hacer en esos casos? Voy a seguir en la misma línea. Gracias, Patricio. Dios te bendiga. En la misma línea que le explicaba al hermano. En nuestro testimonio es el que ha ensuciado la palabra del Señor. ¿Cuántos hoy día andan con apostolitis? Pero eso no significa que Dios pueda usar particularmente a personas para que se nublen las escrituras. ¿Cuántas personas han hablado falsas lenguas? Lo he visto y lo he vivido, y eso nos hace de alguna manera decir entonces no hay más lengua. Eso, la mala experiencia, la pregunta que yo ahora le hago a ustedes, ¿la mala experiencia anula las escrituras? Recién acaba de decir el hermano Abraham que la palabra de Dios es lo máximo, y la palabra de Dios aquí está nombrando que hay dones y hay ministerios, pero nosotros los estamos anulando. ¿Por qué? Precisamente porque hay malas experiencias y hay personas que usan mal y no se preparan o creen, o por diferentes razones, pueden haber muchas, pero una persona que profetice 15 minutos, obviamente que no está dentro del contexto de la Biblia, obviamente. La Biblia nos manda a nosotros, nos ordena a nosotros examinar de dónde vienen los espíritus. ¿Se fija? Entonces, las malas experiencias nos hacen anular todas estas cosas. Eso ya ha sucedido en nuestra misión. Gente que empezó quizá hablando en lenguas, pero terminaron en una camilla sanando gente
poniéndole inyecciones espirituales hasta, parece irrisorio, pero dando recetas o dando licencia, ahora que está de moda la licencia, eso nunca está respaldado por las escrituras. Se fija, pero esas malas experiencias no anulan la palabra del Señor. O que nosotros no lo hayamos visto, tampoco anula la palabra del Señor. Recuerden que esto fue revelado. En teología nosotros estamos aprendiendo que la revelación, la iluminación o la inspiración de las escrituras fue a determinadas personas. Y estos inspirados, dentro de uno de estos inspirados, fue el mismísimo Pablo. Y el mismísimo Pablo es el que le escribe a los Efesios ¿cierto? Ya el primer paso de Pedro, él le escribe, y Dios constituyó a unos de esto. ¿Quién es el que anula la Biblia o la palabra del Señor? Somos nosotros. En ningún caso la Biblia, recuerden que hay otro precepto más que nos sirve para interpretar las escrituras. La Biblia se interpreta por la Biblia. Ya supongamos que mi hermano tiene razón y no existen los apóstoles, ¿ya? Y no existen los profetas. ¿Dónde está eso determinado en la Biblia? No está. Pero tampoco dice que la profecía va a ser superior a la Biblia. Por supuesto que no. Y eso es lo que muchas personas quieren hacer. Se quieren mostrar dando profecías y infladas que en definitiva no son de Dios. ¿Ya? No son de Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros dudar muchas veces o turbarnos o pensar de distinta manera. Sí, el mensaje de Dios es preciso. No hay, cierto, que Dios le va a dar una explicación de la explicación de la explicación de la explicación. Dios habla directamente al corazón y puntualmente. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo necesito que alguien me esté profetizando algunas cosas, no, porque tengo la palabra, y en eso estoy con mi hermano Abraham, que la palabra a mí me saca de muchas. Pero ahora, miremos a los testigos de Jehová, cuántas veces han profetizado que Cristo viene y han dado fecha y no se ha cumplido. Falsos. Y eso nos hace pensar que ya no existe que Dios tome una persona y le entregue un mensaje. No sé si me explico, hermano Patricio. Pastor, disculpe, Sí. el hermano Abraham de nuevo. Lo último, Ya. sin me dejar acotar. Sí, porque acá pillé, lo que pasa es que yo tenía algo anotado porque lo había estado estudiando, pero al fin pillé la libreta. Entonces, en relación a la palabra profetizar, en el griego, lo que está diciendo, ¿cierto?, es que es hablar de parte de Dios. ¿Ya? Eso es lo que estaba, por eso que yo mencionaba ese punto, porque profetizar, por lo que estuve estudiando, no es sinónimo de predecir el futuro. De hecho, por ejemplo, lo que hacían tanto los apóstoles como también en el Antiguo Testamento los profetas, ¿cierto? Todos los que le hablaron al pueblo de Israel, era hablar de parte de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento. Lo mismo que hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, llamando al pueblo al arrepentimiento. Correcto. Y lo que Dios después hace a través de la iglesia, cuando los capacita, ¿cierto? Cuando habla de la profecía, es, lo que entiendo yo, es que de alguna forma Dios lo que hace a través del Espíritu Santo es capacitarnos para nosotros poder
proclamar la palabra de Dios, y todos los creyentes somos llamados a proclamar la palabra de Dios. Sí, correcto. O sea, Correcto. somos No, sí, capacitados para... en eso no nos perdemos, mi hermano. Eso está claro. Eso está claro. Eso está clarísimo. No nos perdemos en eso. O sea, el primer punto es la palabra del Señor, ¿cierto? Eso Sí. está clarísimo. Sí. Pero en un sentido, por eso que dimos varios sentidos de lo que significa la profecía, ¿ya? Y si usted me apura, hechos proféticos de anunciar las escrituras ya no hay. Eso ya terminó, ¿ya? Y nosotros tenemos, obviamente, si vamos madurando, necesitamos solo la palabra del Señor. Pero ahora explíqueme usted en qué parte anulamos o en qué parte le sacamos a la Biblia esta parte de la profecía, porque por ejemplo cuando cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, cuando fue el Pentecostés, ¿qué hablaban ellos? Dice que profetizaban. Pastor, disculpe, es que sí, ese mismo ejemplo que usted pone, de hecho yo lo he estado estudiando, estoy estudiando el libro de Hechos también, lo terminé, y lo que pude apreciar respecto al estudio es que, bueno, el tema de Pentecostés, ¿cierto? Que es cuando viene el Espíritu Santo, estaba la promesa que Jesús le dice a sus discípulos, quédense aquí, y les da una orden y les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque no habían recibido aún el Espíritu Santo porque Jesús aún no había ascendido a los cielos, ¿ya? Entonces Jesús tenía que, la obra de Cristo es muerte, o sea, se hizo hombre, ¿cierto? Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos, murió, resucitó, ascendió y tenía que interceder también. Esa es la obra redentora de Cristo. Por eso la promesa era, recibiréis poder cuando haya venido. Él tenía que irse, cumplir su obra y enviar al Espíritu Santo. Eso pasó en Pentecostés. Eso lo entendemos, yo creo que la mayoría, todos. Ahora, el tema de que profetizaban y de que hablaban en lengua, ¿cierto? Eso obviamente sucedió con la iglesia primitiva. Y si lo seguimos viendo en el libro de Hechos, cada vez que los apóstoles predicaban el Evangelio, porque a los primeros que les predicaban, incluso los apóstoles le predicaron a aquellos que estuvieron presentes en la muerte de Jesús. Creo, es así, que le predicaron y le anunciaron incluso a Anás y Caifás, que estuvieron presentes en la muerte de Jesús, y los llamaron al arrepentimiento. Les dijeron, este Jesús que ustedes rechazaron, en el nombre de nosotros hacemos tales milagros, y le decimos a este hombre, levántate y anda, y les testificaban. Y muchos de los judíos que habían estado presentes y que rechazaron a Jesús, los judíos, hubieron muchos que se convirtieron, que se arrepintieron de sus pecados. La señal que había era que profetizaban. Después pasó también en el libro de Hechos, ¿cierto?, que los discípulos comenzaron a predicarle a los gentiles. Y los judíos se escandalizaban, pero ¿cómo a los gentiles? Y cómo los judíos se daban cuenta de que verdaderamente el Espíritu Santo había venido sobre los gentiles, es que tenían la misma señal que ellos, de que profetizaban. ¿Ya? Ahora nosotros, por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo, sí lo tenemos. No necesariamente hemos hablado todos en lengua, ni hemos profetizado, pero ¿cómo podemos ver visiblemente que tenemos el Espíritu Santo, cierto? Es porque está en nosotros, la palabra habla del fruto, el carácter del cristiano. El carácter es lo que refleja si yo soy verdaderamente un cristiano o no, y si tenemos o no el Espíritu Santo. Y Yo creo que con todas las nos otras cosas apartamos más. un poquitito de lo que usted está conversando, de lo que estamos hablando ahora. Sí, pero igual está relacionado porque usted mencionó el ejemplo de lo que pasó en Pentecostés. Claro, y ahora de que yo profetizaban. para eso, mi hermano, mire, yo voy a ser bien sincero con usted ya que usted toca el tema. Hay corrientes que sencillamente como usted no creen en la manifestación de los dones de la gracia. ¿Ya? Y obviamente hay libros que avalan eso y hay personas, pero nosotros, nuestra misión
sí creemos en los dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales, lo vimos en la primera vez, no sé si usted estuvo en la clase, está, Sí, ¿cierto?, el hablar en lenguas y la interpretación de esas lenguas. Cuando usted habla en lenguas y el que interpreta no está solamente interpretando la palabra de Dios, está anunciando hechos que no han acontecido o están hablando situaciones que no han acontecido. Por eso entramos en un tema donde quizá hay argumentos, por supuesto no de los no pentecostales, que no creen en eso sencillamente, que no lo afirman y que no lo practican, y es válido. Pero yo estoy hablando a una misión que sí cree en esto. No sé si me estoy explicando, mi hermano. sí, por supuesto. Que usted no crea, eso no significa que, eh, que la misión no deba creer en aquello, porque la Biblia habla de esto. Entonces, ¿en qué momento nosotros le sacamos esa parte de la Biblia o cómo ajustamos la Biblia para que estas interpretaciones no sean hechos del futuro y sea solamente palabra de Dios? No sé si me explico, hermano. Pero para ir cerrando, por eso que di acepciones, ¿ya? Que no significa una sola cosa, sino que significa profetizar varias cosas, ¿ya? Y di las acepciones que eran pertinentes para esta enseñanza. ¿Sí? ¿Me expliqué, hermano? Creo que se nos pasó la clase, parece, estamos un poquito ya desfasados. Entonces, claro, es una situación que nosotros, por ejemplo, hay misiones, y que yo no tengo nada en contra de aquello, y obviamente no creen, por ejemplo, en el bautismo del Espíritu Santo. Válido, por supuesto que es válido, y tienen sus argumentos, etcétera, etcétera. Pero nosotros como misión sí creemos en la llenura, en el bautismo del Espíritu Santo, porque lo vemos en el libro de los Hechos y también nos hemos profundizado en eso. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces hay que ver también de dónde extraemos nosotros la información, porque toda información es tendenciosa, ¿ya? Quizás nos vamos al detalle, pero acá estamos en un punto bien esencial. ¿Qué significa esto? Ahora, que usted lo adopte o no lo adopte, ese es un asunto bien, a mi juicio, sin querer, por supuesto, pasar por encima de nadie, delicado, ¿ya? Digámoslo de esa manera. Yo creo, y es lo que estoy conversando de acuerdo también al respaldo de la Biblia, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, pastor, sí. Bueno, solamente agradecer porque da la oportunidad de expresar la opinión, pero sí, obviamente cuando yo expreso mi opinión no es para querer, ¿cierto? Que todos Polemizar. piensen, claro, y obviamente mi estudio es en base a la palabra, entonces yo estoy haciendo lo mismo que usted, yo, o como usted estudia la palabra, yo también, entonces hay cosas que no me calzan, pero es porque estoy metido en estudiarlo. Claro que sí. Por eso yo lo estoy dirigiendo a usted, que hay diferentes corrientes de pensamiento y diferentes corrientes de estudio, ¿ya? Y nosotros tenemos esta corriente de estudio que creemos en la manifestación o en la declaración. No estaríamos dando el estudio de los dones, porque si no, ¿de qué nos serviría hablar del don de profecía si no existe? Entonces sería como un poquito tirado a las mechas, como se dice coloquialmente. ¿Sí me explico bien, mi hermano? Sí, pastor. Ya. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos amados? Dios les bendiga. ¿Cómo está, Pastor Mauricio? Saludos al Pastor del Mundo. Yo entré un poquito tarde a la clase. ¿Cómo están? Hola. Yo quería hacer una acotación solamente del tema porque Primera de Corintios lo habla sobre el tema cuando hace la diferencia de hablar en lengua y profetizar. Donde dice que el que profetiza habla a los hombres, y para edificación, exhortación y consolación. Ahí nos da las tres Correcto. ramas que se ocupa la profecía.
Correcto, También hace noción de que es mejor que profeticen a que hablen en lengua. correcto. En Y si primera, no, y si habla en lengua y no tiene intérprete, claro, no vale de nada. Entonces, en el 1 Corintios, en el versículo 4, 14. claro, dice, así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la Correcto, profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, dice. correcto, Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulo, no dirán que están todos locos. Pero si correcto. todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido porque todo es juzgado. Lo oculto en su corazón se hace manifiesto. Entonces ahí tenemos un capítulo completo para ver eso, el uso de los dones, el uso de las lenguas, porque ahí es donde hay mayor, digamos, a veces controversia en las iglesias. De hecho, hay iglesias que ni adoptan eso, no creen en eso, punto, y lo desechan. Pero esa es responsabilidad de cada uno. Yo estoy mencionando, como decían en un principio, lo que dicen las escrituras y de acuerdo a la interpretación que nosotros damos también por el estudio de la palabra. ¿Se fijan? Y con esto yo lo que estoy fomentando a que nosotros seamos usados por el Señor, ¿para qué? Para el servicio de la obra, no para beneficio personal, ¿ya? Porque para mí una persona que habla en lengua no me manifiesta en ningún caso, lo he explicado en otras oportunidades, que sea espiritual o no espiritual, o maduro o no maduro, es otra cosa. Pero sí, para el servicio de la iglesia, alguien que habla en lengua e interpreta, sí, como dice la Biblia, todos son edificados. ¿Ya? Qué bien. Entonces nos atrasamos un poquitito, pero vamos a dejar entonces estos otros ministerios y me gustaría que buscaran ustedes también para darle esta tarea. Quedaron 2 ministerios, 3 ministerios para ver: evangelismo, pastores y maestros. La tarea que ustedes se van a dar y van a traer una opinión para que no me hagan solamente a mí, es ¿por qué si estos ministerios están vigentes y los otros ministerios que nombramos no? ¿Qué los anula? ¿Ya? Busquen eso, por favor. ¿Qué anula los otros ministerios y qué hace que, porque ustedes creen que hay evangelismo en este tiempo o hay ministerio evangelístico que es el que enseña a otros, no solamente evangeliza, sino que enseña a evangelizar, maestros y pastores? Lo vemos a diario. Nos relacionamos a diario con eso. Entonces, ¿qué hace? Busquen ustedes que estos ministerios sí estén vigentes y los otros que mi hermano parece que dice que no están vigentes, ¿ya? Para que todos aprendamos, ¿les parece? Hagamos un dedito para arriba, eso, Amén, pastor. ya, Dios les bendiga. Con argumento de la Biblia, con la Biblia en la mano, ¿ya? Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por participar, gracias porque es una clase donde compartimos, y esa es la idea, como decía mi hermano, compartir la palabra del Señor, y nuestro objetivo es conducir.